Gracias por venir. Bueno, ya habrán podido comprobar en los folletos que hay por ahí que el próximo mes nos saltamos las charlas por el tema de la Navidad y la próxima será el 25 de enero, que será un tema muy interesante de salud pública, como es el de la obesidad infantil. Yo os animo a que vengáis también. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a un tema ginecológico, yo creo que también muy interesante, muy práctico, que os puede ser útil ahora mismo ya, pero sobre todo cuando os hagáis mayores, que todavía no es el caso. Bueno, para hablarnos de este tema tenemos al doctor Jesús Berzosa, que estuvo aquí ya hace unos meses hablándonos de un tema en el cual es muy experto, que es sobre la figura del cicio y los elementos cidianos, y hoy nos viene a hablar de este tema ya de más corte médico. El doctor Berzosa es médico ginecólogo y jubilado, se hizo ginecólogo por la Universidad de Valladolid, llegó a Burgos en el año 1977 y se jubiló en el Hospital Universitario como jefe de sección del Servicio de Ginecología. En su currículum tiene pues numerosas publicaciones científicas, más de 100, y de investigación. Es maternólogo del Estado por oposición, ha formado parte de numerosas comisiones científicas y de fundaciones para la salud. Y también tiene un perfil político. Él ha sido concejal del Ayuntamiento de Burgos durante 7 años, vicepresidente de la Diputación Provincial y también diputado en las Cortes Regionales. En todos estos cargos normalmente ha estado más o menos en sitios de salud, de educación, de turismo, y ha sido portavoz en numerosas ocasiones. Bueno, y también ha publicado en el Diario de Burgos, ha hecho muchas publicaciones de opinión, tiene un blog personal con numerosos artículos, y este es un pequeño resumen pues, de la personalidad científica del doctor Berzosa, y nada más, agradecerle pues, que haya querido colaborar con nosotros una vez más, y nada más. Bueno, pues agradecer, como no, esta presentación. Permítanme, antes de nada, mostrar mi agradecimiento al Colegio Oficial de Médicos de Burgos, a su presidente y de forma especial al doctor Pérez Villoria, por su invitación a participar en estas charlas divulgativas de salud que con tanto éxito han venido celebrándose en ediciones anteriores. En el día de hoy vamos a ocuparnos de las causas y motivos por los cuales una mujer mayor, entendiendo como mujer mayor toda aquella mujer que ha sobrepasado los 60 o 65 años, debe acudir al ginecólogo. Este es un concepto que me he inventado yo, decirlo así, basado en un concepto que podemos considerar bioginecológico. Porque una mujer joven para mí es aquella mujer que se extiende la juventud de una mujer desde la aparición de su primera regla hasta los 40-45 años. Estas mujeres acuden al ginecólogo fundamentalmente por trastornos de la regla, bien por dolores que acompañan a la regla y sobre todo por sus deseos de reproducción, por sus embarazos y en ocasiones por todo lo contrario, porque no quieren quedarse embarazadas. Estos son los motivos principales por los que acuden estas mujeres jóvenes. Luego hay una mujer que yo considero mujer madura, que corresponde a un periodo aproximadamente desde los 45 hasta los 60 o 65 años. ¿Por qué digo esto? Porque la menopausia, entendiendo como tal la última regla que se tiene, esta acontece en nuestro país en torno a los 50 años. Hay un periodo que se denomina premenopáusico, que viene a ser de unos 5 años, por tanto estaríamos hablando de los 45, porque si la última regla se retira antes de esa edad hay que considerarlo como una menopausia precoz. Y luego, después de la menopausia, hay un periodo de 10-15 años que ya se considera posmenopausia. Bien, pues entonces estas son mujeres maduras, a mi entender,
que acuden al ginecólogo, fundamentalmente por esos trastornos menstruales que rodean a la despedida de la última regla, y también por los síntomas vasomotores como son los sofocos y todo lo que rodea ese periodo de la vida que se llama climaterio. Y ya vendría la mujer mayor, y ahora vamos a ver y a ocuparnos de cuándo y los motivos y las causas por los cuales estas mujeres mayores de 60 o 65 años deberían acudir al ginecólogo. El ginecólogo, lo que todos sabemos, es un especialista que se ocupa del aparato reproductor femenino. Y el aparato reproductor femenino está compuesto... A ver... ¿Cómo funciona esto? Que no estoy con el mando oportuno. Eso es por tener dos. Vamos a ver qué pasaba aquí. Bueno, por el aparato reproductor femenino constituido por los que se llama o se denomina genitales internos, que como ven en la parte izquierda de la imagen que yo tengo, está formada por el útero, que tiene dos partes, una parte superior denominado cuerpo y otra inferior que se denomina cuello. La parte del cuerpo está rodeada por una mucosa que se llama endometrio. Y el útero a los lados tiene dos formaciones que se llaman las trompas de Falopio, e íntimamente pegadas a estas trompas están dos formaciones que corresponden a los ovarios. El cuello, la parte inferior del útero, que tiene 2,5 a 3 centímetros y medio, el útero en su conjunto mide de 6 a 8 centímetros, pues comunica con la vagina y esta comunica con el exterior. El exterior son los genitales externos femeninos, en los cuales tenemos los labios mayores a los lados y por dentro de estos los labios menores, que confluyen en un punto que se llama capuchón clitorídeo. Eso es así porque debajo está el clítoris. Y luego vemos una membrana, que es el himen. Este tiene siempre un agujero que permite la salida de la sangre menstrual y que normalmente se rompe con las primeras relaciones sexuales. A veces no se rompe porque es lo suficientemente elástica y no se rompe. Pero lo que sí que es inexcusable es que si una mujer ha tenido un parto vaginal, el himen prácticamente desaparece y quedan unos vestigios que reciben un nombre anatómicamente muy bonito, a mi forma de ver y muy original, que se llaman carúnculas mirtiformes. Es un nombre muy original. Bueno, relacionado con el aparato genital, hay dos órganos que pertenecen a otros aparatos, como es la uretra y la vejiga, que pertenecen al aparato urinario, y luego en la parte inferior, aquí no se ve, es el ano y el recto, que pertenecen al aparato digestivo. Estos están íntimamente relacionados con el aparato genital. Vamos pues a hablar en primer término de los síntomas genitales correspondientes a estos órganos que acabo yo de mencionar. Después nos referiremos a un aspecto más global que tiene mucho que ver con la salud y el bienestar de las mujeres, como es la sexualidad. Y por último, pasaremos revista a las revisiones periódicas, conocidas como exámenes de salud en salud. También se llaman chequeos, screening, cribados, reciben diversos nombres. En España gozan de un gran predicamento y desde luego las mujeres muestran una gran adhesión a estos programas de screening, a diferencia de los hombres, pero tiempo habrá de hablar de esto cuando en la última parte dediquemos este tema. Bueno, pues sentados estas intenciones y estos objetivos, comencemos por la mama. Pues evidentemente esta diapositiva no corresponde a una mujer mayor, sino más bien a una mujer joven. Lo digo porque con el paso de los años la mama lo que pierde es la grasa que hay debajo de la piel, pierde también mucho tejido y consecuencialmente de ello se reduce su tamaño y su llenura, por decirlo de alguna forma. Las glándulas mamarias van siendo sustituidas por tejido graso y eso hace que pierda la firmeza y además pierde su soporte, por lo cual las mamas tienden a aplanarse y se cuelgan. Eso son las cosas más características. La areola, que es esta parte pigmentada en torno al pezón, esta mujer no la tiene muy marcada, probablemente se trata de una mujer joven que no ha lactado, pero las mujeres que han lactado esa areola está muy pigmentada y en las mujeres mayores se reduce y casi desaparece.
y el pezón tiende a invertirse. Estos son los cambios fisiológicos que se producen con el paso de los años y, por tanto, sabiendo eso, vamos a ver los signos y los síntomas por los cuales se debería consultar con el médico. En primer lugar, cuando una mujer se toca un bulto en la mama, hay que ver que ese bulto que te tocas y a ese nivel no se toca en el otro lado, porque si es así, se trata de tejido sano y no tiene más importancia. Llamo la atención también sobre el hecho, dice en uno de los apartados, aparte de la secreción por el pezón, los cambios de la forma, tamaño, etcétera, llamo la atención sobre el hecho que dice mama cuya piel se asemeja al de una naranja. Cuidado con esto porque cuando este signo aparece estamos hablando ya de un cáncer bastante avanzado de mama. Nunca hay que esperar a que eso ocurra para ir al ginecólogo. Y algo que muchas mujeres preguntan, oiga, ¿tendré un cáncer de mama? Porque a mí hay un pecho, hay una mama que me duele. Normalmente el cáncer de mama no duele. Pero es verdad que si hay dolor en una mama, en una de las dos, es un motivo para consultar al médico. Y el médico, ¿qué es lo que hace cuando una mujer aqueja alguno de los signos o síntomas que hemos reflejado ahí? Pues en primer lugar hace un examen clínico, luego hace unas pruebas por imágenes que vamos a ver después y las vamos a describir, porque esas pruebas por imágenes no solo sirven en el campo y en el ámbito de la ginecología, sino en cualquier otra especialidad, se piden con muchísima frecuencia y sí que conviene que se sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de una resonancia o de una tomografía, etc. Bueno, lo primero que nos va a decir el ginecólogo es que tenemos que hacernos una mamografía y vemos una mujer delante del mamógrafo, que es una serie de radiografías de la mama, ¿no? Y ahí vamos a hacer también una citología en la zona sospechosa, una toma citológica. Hay muchos procedimientos para hacer la citología, o también, si no es resolutiva, haremos una biopsia. Podemos encontrar, no todo el mundo que tiene un bulto, que tiene uno de estos signos, tiene un cáncer. Debemos siempre pensar en él, pero también es verdad que hay lesiones de carácter benigno que son quistes o nódulos. Una terminología que conviene un poco aclarar es cuando se dice, es que me han dicho que tengo una tumoración. Primero, una tumoración no es un cáncer. Una tumoración es un bulto que puede crecer y, a diferencia del cáncer, el tumor no se disemina, el cáncer sí. Bien, pues el cáncer de mama, la frecuencia en este momento se está diagnosticando en España, la última encuesta que yo he consultado, se están diagnosticando alrededor de 27.000 casos en España de cáncer de mama. Aparecen mujeres entre los 45 y los 65 años fundamentalmente, y la tasa de supervivencia es del orden del 85%. ¿Qué quiero decir con eso? Que el 85% de las mujeres sobreviven a los 5 años de haberse diagnosticado el cáncer de mama. Esto es una tasa, como vamos a ver, comparado con otros cánceres, muy alta, y eso habla de que se hace en España mucho diagnóstico precoz del cáncer de mama y que además hay ahora unos tratamientos individuales que están siendo muy efectivos en el tratamiento del cáncer de mama. Por otro lado, hay que pensar, bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? Pues hay unos factores de carácter general. No es buena la obesidad, no es bueno el consumo de alcohol, no es bueno el sedentarismo, es algo que es muy propio de la sociedad actual, pero también hay que tener en cuenta aquellas mujeres que tuvieron una primera regla muy precozmente o que su retirada de regla ha sido muy tardía. También algo que se da muy en la sociedad actual, estas mujeres que retrasan mucho su primer embarazo y que además no lactan, esas mujeres tienen un alto riesgo de cáncer de mama. Y también teníamos que decir aquellas mujeres que son sometidas a tratamiento hormonal sustitutivo, como se produce a veces en los tratamientos de la menopausia. Todas ellas, junto con las que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, son tributarias de aparecer en algún momento de su vida el cáncer de mama. Los cánceres de mama son de forma espontánea el 70% de los casos. Hay un 20% de ellos que tienen carácter familiar y un 5 a 10% de ellos tienen carácter hereditario. Los que tienen carácter familiar y hereditario se caracterizan por ser personas en las que aparece el cáncer de mama muy precozmente. En segundo lugar, por aparecer un cáncer de mama multifocal, es decir, que hay varios cánceres en la misma mama, o bien son bilaterales en las dos mamas, o bien aparece en la misma persona un cáncer de ovario y otro de mama.
Cuando se trata de un cáncer hereditario, como digo, son 5 a 10% de todos los cánceres de mama, pues tendríamos que hacer un consejo genético. ¿Y en qué indicaciones se debe hacer el consejo genético? Pues debe hacerse cuando existen, digamos, 3 familiares de primer grado afectados por cáncer de mama o de ovario. También cuando existen 2 casos en una misma familia, que pueden ser 2 casos de primer o segundo grado, que pueden ser 2 cánceres de ovario, 2 de mama, 1 de mama y otro de ovario, un cáncer de mama en un varón, el varón es el 1% de todos los cánceres de mama, y aparece en una mujer un cáncer de ovario o de mama. También si una mujer en la familia ha tenido un cáncer de mama antes de los 30 años, y también se los ha tenido antes de los 40, y es bilateral. En estos casos está indicado hacer el consejo genético. El consejo genético es el estudio de 2 genes, BRCA1 y BRCA2, fundamentalmente los cánceres de mama corresponden al BRCA1, pero la curiosidad de estos genes es que tienen una proteína que de alguna forma garantiza que no se van a desarrollar cánceres de mama en quien está portador de estos genes. La diferencia está que lo que aquí ocurre es una mutación de esos genes. Cuando ocurre una mutación de esos genes, que es lo que se busca en el consejo genético, estos ya no controlan una proliferación normal de células, sino que se hace de forma desordenada y en consecuencia puede generarse un cáncer. ¿Qué es lo que ocurre cuando una mujer se le ha detectado que tiene la mutación de los genes BRCA1 o BRCA2? Bueno, pues lo que hay que hacer en esos casos, luego lo vamos a decir cuando hablemos de la prevención del cáncer de mama. Y aprovecho para decir que una persona conocida internacionalmente que tuvo una mutación del gen BRCA1 fue Angelina Jolie. Y luego hablaremos de lo que hizo Angelina Jolie, a la que le dijeron que tenía un riesgo de un 80% de cáncer de mama. Normalmente la gente que tiene estas mutaciones de estos genes tiene unas posibilidades del 60% de desarrollar un cáncer de mama y de un 30% de desarrollar un cáncer de útero. Bien, pues luego hablaremos, como digo, de lo que se puede hacer en estos casos. El diagnóstico por imagen, la prueba más sencilla es la ecografía, que es una prueba que se hace mediante ultrasonidos y también se le llama ultrasonografía. Es una prueba sencilla, es inocua, es no invasiva y puede decirse que una persona que hoy día acude al ginecólogo, si no le ha hecho una ecografía, es que no ha acudido al ginecólogo, habrá ido a un especialista en otra cosa, pero salir hoy día de una consulta de esto sin ecografía proporciona imágenes bidimensionales y tridimensionales. La resonancia magnética proporciona imágenes del interior del organismo, bien imágenes de carácter bidimensional, tridimensional o de cualquiera desde otra perspectiva, y está indicada cuando con la ecografía y con la tomografía no hemos sido capaces de llegar a un diagnóstico. También cuando hay una paciente que es alérgica a los contrastes iodados, en consecuencia no puede hacerse una tomografía, entonces está indicado hacer una resonancia magnética. La tomografía utiliza rayos X y permite obtener imágenes sagitales, cortes transversales y cortes tridimensionales del cuerpo humano. Localiza las lesiones y podemos saber también la dimensión de esa lesión. No, mire, lo voy a aclarar, luego aclaro las preguntas, digo para no cortarme, pero el diagnóstico de cáncer corresponde al patólogo. En el laboratorio, la citología, el tejido, lo analiza y dice si tiene criterios malignos o no. Y además el grado de diferenciación de esos tejidos con respecto al tejido normal. Nunca la imagen que se nos puede proyectar puede ser muy sospechosa, pero para un diagnóstico cierto y exacto, solo la citología o la biopsia nos pueden proporcionar ese diagnóstico. Pues como decía, la tomografía se hace rayos X, localiza la lesión y nos dice su tamaño. Quizá la novedad ahora mayor que hay, lo hay en pocos centros. Yo hace poco tiempo llamé por otros motivos al gerente del UBU, del Hospital Universitario de Burgos, para preguntarles si disponían del PET. Esto es tomografía por emisión de positrones,
¿Qué quiere decir? Es una prueba en la que se inyecta un radiotrazador o un radiofármaco, que en este caso es el flúor de glucosa, se inyecta en el organismo. Las células, por ejemplo, cancerosas, consumen mucha energía y captan mucha glucosa. Por eso son unas zonas sospechosas. También se emplea en neurología, porque el cerebro es verdad que tiene una actividad metabólica importante, pero cuando se trata de un Alzheimer o una enfermedad de Parkinson, no capta toda la glucosa que debería captar. Es una prueba que hoy es fundamental en el seguimiento del cáncer. Es decir, que nos va a decir cómo responde a los tratamientos y nos va a identificar lesiones que ninguna de las otras pruebas, lesiones pequeñas que ninguna de las otras pruebas son capaces de diagnosticar. Y si le añadimos el TAC, que se puede hacer PET-TAC, pues no solo nos va a decir la ubicación de la lesión anómala, sino también la actividad metabólica anómala de la zona en cuestión. Por tanto, ya digo, es una prueba, es muy costoso este aparato, se tienen en pocos sitios, creo que lo tienen en Salamanca, dentro de Castilla y León, y a mí el gerente me dijo que en breve estaría también en Burgos. Ojalá, porque es la última novedad dentro de la medicina nuclear y es muy importante. Bueno, uno de los motivos por los que conviene acudir al ginecólogo y con cierta prioridad es la pérdida sanguínea. Esta puede proceder o bien del útero, es decir, de la mucosa del cuerpo uterino, del endometrio o del cuello. Estos son los dos orígenes. ¿Qué hará el médico? Primero, bueno, pues si se trata una serie de pruebas comunes a ambos, hay que hacer el examen pélvico, la citología, la biopsia, las pruebas por imágenes que hemos nombrado. Y en el cuerpo uterino, cuando el origen es la hemorragia, reside aquí, puede hacer una histeroscopia, que es la introducción en el útero de un tubo flexible acompañado de una óptica. Permite localizar la lesión de dónde sangra y tomar una muestra. A veces esto es difícil y no, entonces hay que recurrir a un raspado que llamamos una dilatación miligrado de toda esa zona. Se alegra toda esa zona, el material se envía al patólogo para que nos dé su diagnóstico. Y luego en el cuello hay una prueba específica, el colposcopio. Es un microscopio que permite ver los tejidos del cuello a gran aumento, sobre todo las células, y eso también nos pone, nos pone en alerta de cuál es la zona sospechosa y tomar la muestra. A veces tenemos también dudas y recurrimos a extirpar una parte del cuello, en forma de cono amplia, y eso se llama conización. Los hallazgos que podemos encontrar, pues hallazgos de carácter benigno, puede ser una hiperplasia que a veces evoluciona hacia una forma atípica, una situación en frontera o borderline con el cáncer. Puede haber un pólipo tanto en el cuello como en el cuerpo, o puede haber simplemente una cervicitis, una inflamación del cuello. El cáncer del cuerpo uterino, cáncer de endometrio, como se le conoce, afecta a las mujeres alrededor de los 55 años. Se produce aproximadamente 10-11 casos por cada 100.000 mujeres y año. En Burgos tenemos, según la última estadística, 93.000 mujeres. Quiere decir que estamos ahí habrá este año y todos los años sucesivos como 10 cánceres de endometrio en Burgos. La supervivencia no es más allá del 80-85%. Y como digo, es fácilmente controlable, porque este manchado, si se va pronto al ginecólogo, pues entonces se ocupa de ponernos un tratamiento inmediatamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? 3 fundamentalmente: la obesidad, la hipertensión y la diabetes. ¿Qué quiere decir con eso? Que todas aquellas personas que regulen adecuadamente su alimentación y hagan ejercicio y tal, pues se ponen un poco al abrigo de estas situaciones que implican un cierto riesgo, pero se asocia mucho el cáncer de endometrio a estas 3 patologías que acabo de nombrar. Con respecto al cuello, el cáncer de cuello aparece en 6 por cada 100.000 mujeres año. La edad es más joven, entre 35 y 55 años aproximadamente. Y la supervivencia a los 5 años es del 70%. ¿Cuáles son los factores de alto riesgo para el cáncer de cervix? En primer lugar, son las infecciones por virus del papiloma humano. En segundo lugar, el tabaquismo influye mucho. Y también aquellas mujeres que han estado durante muchísimos años tomando anticoncepción hormonal. Me voy a centrar un poco en el virus del papiloma humano. Hay más allá de 150 virus relacionados,
pero de los cuales 40, digamos, tienen importancia desde el punto de vista sexual porque se adquieren por contacto de mucosas o de piel con piel o mucosa a través del sexo anal o sexo vaginal o sexo oral. Eso es la forma de... Todas las variedades de ellos se les asigna un número y ese número se le denomina tipo. Por ejemplo, los hay de bajo riesgo, son los virus aproximadamente el 5 y el 11, son virus de bajo riesgo, y estos ocasionan verrugas en la vulva, en torno al ano, pueden ocasionar también papilomas en la cavidad orofaríngea. A nadie se le escapa que se trata de aquellas personas que practican sexo oral y aparecen junto a las amígdalas, en el velo del paladar o debajo de la lengua. También pueden aparecer en el pene y luego en las mujeres también en la vulva, como digo, unas lesiones que luego hablaremos de ella. O sea que las hay de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Los virus 16 y 18, luego hay otros 31, 33, 45, 52, bueno, 58, pero fundamentalmente 16 y 18, 16 y 18. Y esto es lo que producen el 70% de los cánceres de cuello, son responsables del 90% de los cánceres de ano, 70% de los cánceres orofaríngeos, 35% de los cánceres de pene y 60% de los de vagina y vulva. Bueno, pues si esto es así, y es así efectivamente, ¿qué es lo que habría que hacer para evitar el contagio con el virus del papiloma? Pues en primer lugar, la primera medida que deberíamos tomar es reducir el número de parejas con las que tenemos relaciones sexuales. No vale decir, yo solo tengo relaciones con mi esposo, si el esposo tiene relaciones a veces con varias parejas, porque entonces el riesgo de infectarse por el virus del papiloma es mayor. Ahí alguien dirá, bueno, y esto no se puede evitar con el preservativo. Demos por hecho que el preservativo se utiliza correctamente y si es así, pues a pesar de todo no se va a evitar que las zonas que no están protegidas por el preservativo puedan contraer el virus del papiloma humano. ¿El virus del papiloma humano siempre va a originar cáncer o lesiones de ese tipo? No. Entra en el organismo y a veces el sistema inmunitario le bloquea de tal forma que impide que haga su acción sobre las células, facilitando su proliferación. En consecuencia, no todas las infecciones por el virus del papiloma van a desarrollar síntomas, pero sí que es verdad que cuando las desarrollan, esos síntomas obedecen a una infección del virus del papiloma humano. Precisamente para, digamos, evitar todo esto, garantizar de alguna forma esa protección, se inventaron las vacunas del virus del papiloma humano, que la Junta de Castilla y León, entre otras comunidades autónomas, puso en marcha hace aproximadamente, no sé si fue el año 2006, se vacunan a las niñas que no han tenido aún relaciones sexuales, las niñas de 12 años, en 2 dosis. Si, digamos, ya llega a los 15 años y se presume que pueden haber tenido alguna relación sexual, se añade 3 dosis. Es una inyección que se coloca ahí en el deltoides, en el hombro, una inyección intramuscular, no tiene prácticamente ningún efecto. Genera una serie de anticuerpos e impide, como digo, una protección, garantiza una protección al 100% e impide que se desarrolle esta enfermedad. Pero ojo, porque luego lo comentaremos, no vale decir, hombre, como yo ya me vacuné, ya me libro de esos molestos controles citológicos del cáncer de mama, porque es que acabo de decir, digo, del cáncer de cervix, del cuello uterino, porque acabo de decir que el 70% de los cánceres de cervix obedecen al virus del papiloma humano, pero hay otro 30% que pueden desarrollar cáncer sin que sea por virus del papiloma. Luego lo comentaremos esto más despacio. Otro motivo por el que se suele consultar al ginecólogo, se debe consultar, es cuando haya prurito, esa sensación que invita permanentemente al rascado, que se puede acompañar de una tumoración o de verrugas o úlceras. Bueno, se hace una inspección, un cultivo, una biopsia, así procede. La mayoría de las veces se trata de una infección y otras veces los condilomas acuminados son unas formaciones excrescentes que aparecen en la vulva, que causan picor y que obedecen al virus del papiloma humano. También este picor puede obedecer a enfermedades dermatológicas diversas y al cáncer de vulva. El cáncer de vulva es raro, aparece en torno al aproximadamente 0,5 al 3, de 0,5 a 3 casos por cada 100.000 mujeres año, y aparece a partir de los 69 años fundamentalmente.
la supervivencia es del orden de, a los 5 años, es aproximadamente del 70%, el cáncer de buque. Otro motivo es el escape o incontinencia de orina, o si hoy se hiciera aquí una encuesta y de a quién no se le escapa la orina, sería difícil, no, algún hombre probablemente no, pero todo lo que fueran mujeres casi seguro que sí. Hay una incontinencia continua que se llama vejiga neurógena y que obedece a enfermedades neurológicas que no voy a entrar en ellas. Me voy a referir a estas que tienen carácter intermitente, como es la pérdida involuntaria de orina asociada a un fuerte deseo orinar, lo que se llama micción imperiosa o vejiga hiperactiva. Hay que decir que es esta parte de la que estamos hablando, es una disfunción que afecta al 12 al 22% de hombres y mujeres y que aumenta además con la edad. ¿Y en qué consiste? Pues en lo siguiente. Los riñones funcionan con normalidad y a través de los uréteres se vacía la orina, la vejiga recoge la orina de los uréteres y cuando la vejiga está llena manda una orden al cerebro y dice que ya esto está lleno, y entonces la vejiga relaja sus esfínteres y también se relaja el perine y se facilita la salida de la orina. Pero aquí lo que ocurre en esa micción imperiosa es que sin llenarse de todo la vejiga, el músculo que rodea la vejiga se llama músculo detrusor, tiene una serie de contracciones involuntarias y hace que uno sienta sensación de micción imperiosa, es decir, de orinar en cualquier sitio. Me recuerdo ahora alguien que me contó un día que allí cerca de mi casa, en la clínica del Parque Vara, vio a un sacerdote remangarse la sotana y mear, claro. Es que la sensación es tan imperiosa que no se pone nada por el medio para esa sensación de orinar. Se acompaña este síntoma de orinar 6 a 8 veces al día y un par de veces por la noche. Y también esa sensación de micción imperiosa viene cuando vemos correr el agua o escuchar el agua, simplemente ya nos da esa sensación de querer orinar. Lo primero que hay que hacer es descartar una posible infección de orina. Si no hay una infección de orina, puede ser que haya un cálculo en la vejiga. Si tampoco lo hay y no padecemos una enfermedad neurológica tipo Parkinson, esclerosis múltiple, pues no conocemos la causa. Esa causa se denomina idiopática y en consecuencia lo que procede ahora es tratarla. Pero antes de tratarla tengo que decir que esta micción imperiosa afecta mucho a la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una mujer en este caso y dice una mujer, oye, me voy a coger un Salvaslid, un absorbente o tal, ¿y dónde voy a ir? A tal sitio. Ay, ¿habrá una cafetería donde pueda ir al servicio si tengo ganas? Es decir, te obliga mucho, incluso hay gente que recurre a decir, mira, pues ahora voy a beber lo menos posible, pero da la casualidad que las mujeres mayores, a medida que se van haciendo más mayores, pierden esa sensación de sed. Y por tanto ya beben menos. Si además lo restringimos para no orinarnos en cualquier sitio, pues estamos haciendo un problema con esto. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Ponernos en contacto con un fisioterapeuta del suelo pélvico que nos va a recomendar unos ejercicios, los ejercicios de Kegel, que es un norteamericano que ha diseñado unos ejercicios para rehabilitar los músculos pubococíqueos, que son los más importantes del suelo pélvico. Pero si no conseguimos con esto, sí que debemos tener en cuenta algún consejo dietético para las mujeres que padecen esto, es decir, que eliminen el alcohol en la medida de lo posible, que eliminen el café, el té, las sustancias carbonatadas, esta gaseosa, Coca-Cola, los picantes, los cítricos, porque estas son sustancias que son irritativas para la vejiga, y en la medida que lo evitemos mejoraremos nuestra sintomatología. Pero si nada de eso es suficiente, hay medicamentos, unos que son antiespasmódicos, hay una sustancia además que tiene un nombre muy pomposo que se llama bromuro de propantelina, y también hay anticolinérgicos, una mujer lo estará tomando como el Besicar. Pero con todo esto es muy posible que, digamos, que controlemos esto por lo menos con el objetivo de conseguir orinar allí donde realmente sea un lugar adecuado. ¿Qué pasa con la incontinencia urinaria de esfuerzos? Acontece con las mismas circunstancias que podríamos decir de las situaciones del prolaso uterino, es decir, un desfondamiento del suelo pélvico, y en consecuencia, si se han tenido partos vaginales, pues al toser, al reírse,
cosas de estas, hacer mínimos esfuerzos, se hace una presión sobre la vejiga y permite la salida de la orina al exterior, estos escapes de orina, que también se incrementa con estas sustancias que acabo de decir, y que si uno está tomando diuréticos o una mujer padece una demencia o una diabetes, pues esto es muy exagerado. Los remedios son parecidos, la diferencia es que hay un tratamiento quirúrgico que solventa el 80% de estos problemas. Y es verdad que más de la mitad de las mujeres rehusan ese tratamiento quirúrgico, que son diversas técnicas que no voy a nombrar. Hay una que no sé qué resultado da, yo no tuve nunca experiencia sobre la inyección de colágeno junto a la uretra, dicen que eso puede favorecer estos casos. Se me ha quedado sin hablar del bulto en genitales. Algunas mujeres acuden a la consulta y dicen, es que he notado un bulto en mis partes. Pues esto lo que es una distopía, es decir, un desplazamiento de la vejiga, de la vagina, del útero y del recto hacia la vulva, y aparece ahí un bulto que se asocia o no con incontinencia de orina y también con molestias a nivel lumbar. Hay que hacer una inspección, la citología y un estudio urodinámico. El prolaso genital, que así se denomina, tiene diversos grados y el origen está en ese desfondamiento del suelo pélvico. Las mujeres que han tenido partos vaginales, especialmente instrumentales, hay un factor constitucional también, o las mujeres que están mucho tiempo de pie o levantan pesos tienen más posibilidades. Aparece en el 6 a 10% de las mujeres, pero el 90% de las mujeres que han tenido un parto vaginal, en mayor o menor grado, sufren de prolaso genital. Ya hemos hablado de la incontinencia con los esfuerzos. Y ahora vamos a hablar del flujo. Es otro de los síntomas por los cuales conviene acudir al ginecólogo cuando hay alteraciones en la consistencia o en el olor y se acompaña de alguno de esos síntomas que reflejo allí. La mayoría de las veces son infecciones. Los hongos son una de las infecciones más frecuentes en mujeres mayores y otras veces hay otros síntomas por los cuales también puede acudir a una mujer al ginecólogo, que son el dolor en las relaciones sexuales, lo que se llama dispareunia, es decir, dolor en la relación sexual de forma continua o recurrente. También hay sensación de picor o quemazón. Estas son y por esto este síndrome, que se acompaña a veces de orinar muchas veces y de escozor al orinar, se conoce con los nombres de sequedad vaginal, atrofia urogenital o síndrome génito-urinario. Hay tratamiento evidentemente para estas cosas. En una encuesta que leía dice que el 58% de las mujeres posmenopáusicas evitaban las relaciones sexuales precisamente, un 64% de ellas por este motivo y otro 64% por disminución del deseo sexual o una de las características que luego hablaremos al hablar de sexualidad. Bien, ¿tiene tratamiento? Claro que sí, tiene tratamiento. Hay un producto que he visto que está muy promocionado últimamente, ha salido hace poco tiempo, que yo sepa, por la Sociedad Ginecológica, que se llama Paloma Care, que no es hormonal ni nada de eso, son productos naturales. Es un hidratante. Hay muchos hidratantes que hay que utilizar para estos casos. También conviene utilizar un lubricante. El lubricante, el hidratante hay que utilizarlo varios días a la semana y el lubricante basta con utilizarlo antes de la relación sexual. Hay otra posibilidad que es, se habla mucho de láser. Hay gente que ha tratado este tema con el láser. Como digo, el 80% de las mujeres a los 8 años de su menopausia sufren de atrofia urogenital, de sequedad vaginal. Pero como digo, tiene tratamiento porque también se pueden utilizar compuestos hormonales en forma de óvulos o cremas que tienen estrógenos y que se depositan en la vagina y eso hace que la vagina mejore su grado de humedad y esté mejor lubricada. Por tanto, tiene tratamiento. Ya hemos visto el escape de incontinencia, el picor también, el bulto. A ver, es que estoy dándole al revés. La sexualidad, por fin entramos, no me parece que tenía aquí,
otros síntomas. Hay otros síntomas por los cuales se puede ir al ginecólogo, y es porque hay unos síntomas de carácter global, como digo, hay pérdida de peso importante, crecimiento brusco y exagerado del abdomen, etc. Y unos síntomas ya más referidos a la esfera genital, como puede ser el dolor durante el coito, el dolor pélvico o la descarga vaginal, especialmente si es de sangre. Si hay que hacer estos análisis, en estos casos se suele hacer un marcador tumoral, que es el antígeno del cáncer 125, y la laparoscopia, que a través del ombligo somos capaces de ver el aparato genital por dentro perfectamente, ¿no? El cáncer de ovario es un cáncer que hay 8 casos por cada 100.000 mujeres y año. Se diagnostica tarde, y de ahí que el 65% se diagnostica tarde, y de ahí que la supervivencia solo sea del 45%. En cuanto a la edad, pues es muy variable, porque está entre los 45 y los 75 años. Y el cáncer de trompas pues viene a ser 1 por cada 100.000 mujeres. También se diagnostica muy tarde. Cuando uno es capaz de diagnosticarlo y está concernido a la trompa, no ha salido de la trompa, estamos hablando de unas posibilidades de supervivencia del 53%, pero cuando ya ha salido de la trompa, las posibilidades de supervivencia son tan solo de un 25%. Cánceres menos frecuentes, pero que hay que estar un poco alerta porque tienen una elevada mortalidad. Y entramos ya de nuevo a la sexualidad. Es decir, que el sexo es el vínculo que tenemos con nuestra juventud. Hablar de sexualidad siempre ha estado relacionado con la reproducción, de tal forma que aquella no tenía mucho sentido hablar a mujeres que dejaron la reproducción, porque siempre se lo ha vinculado con eso, ni tampoco a aquellas mujeres que padecen enfermedades. Sin embargo, el sexo es un elemento importante dentro de la salud de las mujeres y de los hombres, por supuesto. Y entonces las, digamos, educaciones restrictivas han considerado que la sexualidad era algo oscuro o algo que podía ser motivo de vergüenza. He leído una encuesta hecha este verano en un hospital clínico de Madrid y en un centro de salud del mismo sitio de Madrid, que dice que el 64% de las mujeres mayores de 64 años, dice que a esas mujeres mayores de 64%, solo 1 de cada 4 tenía actividad sexual. Y de estas, solo la 10ª parte tenían actividad sexual porque las apetecía. Dice que en la mayor parte de los casos, en los 9 casos restantes, lo hacían para satisfacer a su pareja. Y es que la ausencia de una educación sexual, como la que hemos tenido en este país, ha hecho que se considere que el sexo es un deber del matrimonio, y por ahí han ido las cosas. No obstante, debemos tener en consideración que a partir de los 50 años hay una serie de cambios biofisiológicos en la mujer. Por ejemplo, la vagina se queda más corta, pierde elasticidad, tiene menos lubricación y además tiene una cierta insensibilidad de los órganos genitales externos. En un programa de televisión que veía yo hace poco tiempo en Telecinco, salía una cantante, María Jiménez, yo creo que todos conocéis, que dice: yo siempre he sido una mujer muy sexual, dice, pero ahora mis partes están muertas. Bueno, esto de muertos y resucitados, luego me recuerdan que les cuente un chiste al finalizar. No es verde, el chiste es blanco. Bueno, pues dice que, y es que es así, se pierde la sensibilidad, y eso es una de las características de los cambios biofisiológicos. Pero también hay cambios psicoemocionales, cambia el estado de ánimo, se padece insomnio, y todo eso de alguna u otra forma repercute en la sexualidad. Por tanto, hay una serie, cuando se llega a esta edad, de enfermedades que afectan de uno u otro modo a la sexualidad, como he puesto por ahí. Hay muchísimas, unas en la esfera genital y otras más en la esfera general. También los fármacos para tratar estas enfermedades o para otros motivos, pues también influyen, la mayoría de ellos negativamente. Hay algunos que lo que hacen es una cierta desinhibición, como puede ser con el alcohol, queda una persona desinhibida, pero luego hay problemas de la erección, fundamentalmente en los hombres. ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Cuáles son las enfermedades o las disfunciones sexuales más frecuentes? Empezaré por decir, que aquí no está, pero conviene, porque tenerlo claro,
que en el hombre la disfunción sexual más frecuente es la disfunción eréctil, es decir, la incapacidad para conseguir la erección o mantener la erección el tiempo suficiente para un rendimiento sexual satisfactorio. La mitad de los hombres entre los 60 y 70 años lo padecen. ¿Cuál es la causa? Pues la atrofia testicular, la atrofia del escroto, esa piel que envuelve al testículo. También los fármacos que hemos dicho pues son algunas de las causas que motivan esto. Esa disminución de la testosterona va a hacer que el semen sea menos viscoso y tenga menor cantidad. Es verdad que se produce una revolución en este campo, en el hombre, porque ha aparecido unas sustancias que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que esto suena siempre raro, pero es la Viagra. La Viagra pues ha hecho que ahora los hombres no tengan miedo ni vergüenza para acudir al urólogo que les recete la Viagra y solventar este tema. Y se solventa con relativamente buena eficacia. Al punto que había fármacos que necesitaban 4 horas para conseguir la erección, ya hay algunos que lo consiguen a la hora. Se ha avanzado mucho en este aspecto. Y la disminución del deseo sexual o deseo sexual hipoactivo es una de las causas frecuentes, quizá la más frecuente de las disfunciones sexuales. Para considerarlo, sí ha habido que tener una función sexual normal. Voy a beber un poco de agua. Se acompaña muchas veces a problemas de angustia, problemas de relaciones interpersonales y se asocia a anomalías en lo que es la fase de excitación o del orgasmo. De la dispareunia ya no vamos a hablar porque la hemos mencionado antes al hablar de la atrofia urogenital. Y del vaginismo es la dificultad de introducirse el pene o cualquier otra cosa en la vagina porque hay una contracción involuntaria de los músculos del suelo pélvico. Y luego están los trastornos de la excitación sexual, que son bastante frecuentes, y los del orgasmo, que es la incapacidad para conseguir el orgasmo, o se tarda mucho de una forma persistente y recurrente en llegar al orgasmo. Para eso es necesario que haya una fase de excitación sexual normal, porque si no es así no lo podemos valorar como tal. Falla mucho estas situaciones cuando hay acontecimientos emocionales y traumáticos en la vida de la pareja. Si le confesamos al sexólogo o al ginecólogo estos problemas, nos va a decir que hay que hacer una historia sexual, un examen físico, y hay unos test, unos cuestionarios que permiten valorar lo que es la severidad y el impacto de estas lesiones. Hay tratamientos, como digo, para el hombre, hay tratamientos para la mujer, casi todos son de carácter hormonal, a base de estrógenos o de testosterona y de progesterona también. Se está hablando de precisamente la Viagra femenina, la píldora rosa, como se dice. Es verdad que inicialmente se utilizó la misma composición, algunas pastillas que la Viagra, pero no fue recomendado por la Agencia Norteamericana del Medicamento, y luego se vio que los medicamentos antidepresivos pues normalmente disminuían esa apetencia sexual en las mujeres, y lo que ahora se ha investigado en un antidepresivo que se llama flibanserina, que parece que actúa sobre los neurotransmisores de la serotonina, noradrenalina y dopamina, y parece ser que es eficaz y puede ser o llegar a ser la Viagra femenina. Pero no hay que tener muchas esperanzas en esto, porque la función sexual en la mujer es muchísimo más compleja que en el hombre. En el hombre se produce una vasodilatación de los cuerpos cavernosos del pene y una mayor aflujo de sangre, y digamos se consigue relativamente fácil. En la mujer esto ya es mucho más difícil y complicado, pero no perdamos la esperanza. En todo caso, hay un dicho de inglés que a mí me gusta para, digamos, llevar la esperanza un poco en estas edades a las mujeres, porque influye mucho. La actividad sexual se ha sido gratificante a lo largo de los años. Muchas mujeres consiguen llevar su actividad sexual más allá de los 80, incluso de los 90 años. Y la frase de los ingleses viene a decir que aunque haya nieve en el tejado, todavía queda calor en el horno. Yo creo que viene a resumir un poco esa esperanza que decía yo.
Vayamos ya con la última parte, porque decía Ortega y Gasset, noto como el can del tiempo me está mordiendo los tobillos. Bien, la prevención del cáncer del cuello uterino pues no debe comenzar antes de los 25 años y luego hay que hacerla cada 25, de los 25 a los 30 hay que hacer una citología cada 3 años, de los 30 a los 65 hay que hacer citología cada 3 años y hay que hacer la prueba del virus del papiloma cada 5. La finalización de la citología debe hacerse a los 65 años, siempre que se hayan tenido 3 citologías negativas y a ser posible que le hayan hecho a una persona 2 cultivos del VPH. Si es así, a los 65 hay que dejar ya. La prevención del cáncer de mama, bueno, siguen los patrones que hacen la mayoría de las comunidades autónomas, empieza a los 45 años con una frecuencia de una mamografía cada 2 años. Cuando se tienen más de 50 años, como coincide con la mayor prevalencia del cáncer de mama, conviene hacerla cada año y finaliza a los 69 años. ¿Por qué finaliza entonces? Porque la prevalencia del cáncer de mama a esas edades es realmente baja y además el crecimiento y proliferación de las mamas a esa edad es muy bajo. Y ahora vamos con el tema de Angelina Jolie, que decía que ¿qué pasa con esas mujeres a las que se les ha detectado que tienen un gen, una mutación del gen BRCA1 o BRCA2? Pues a estas mujeres hay que empezar a controlarlas a los 18 años. A los 25 hay que empezarlas a hacer la ecografía, radiografía, mamografía y resonancia. No solo haremos todas a la vez, se le puede hacer cada 6 meses la mamografía, luego la ecografía, es decir, se alterna estas pruebas y se les aconseja que cuando han terminado su descendencia, sus deseos genésicos, pues se sometan a lo que se llama una operación que es oophorectomía, que quiere decir quitar las trompas y los ovarios. Con eso reducen las posibilidades de cáncer de mama al 50% y casi del 100% del cáncer de ovario. Y si han pasado, es decir, ya más allá de 35 años, si así lo desean, se puede someter a una mastectomía bilateral que no las pone al abrigo del 100% del cáncer de mama, a un 97 o 98% sí. ¿Y por qué? Porque alguien entiende, ¿cómo es posible que si le han quitado las 2 mamas pueda tener luego cáncer de mama? Porque hay tejido mamario en la axila y a veces en el abdomen y a veces no se ha limpiado bien todo el tejido mamario y puede aparecer el cáncer de mama. Tiene el inconveniente en estos casos que muchas veces se lleva uno el pezón y el pezón es un estímulo erógeno, pero hoy día los cirujanos plásticos hacen grandes milagros en este aspecto. Pues a Angelina Jolie le dijeron que tenía un 80% de posibilidad de desarrollar un cáncer de mama y hizo esto, se quitó los ovarios y se quitó las mamas, lo confesó y ha salido por ahí en todas las revistas del corazón fundamentalmente. Como corolario de estos temas, le diré que si no tiene ningún problema de salud, no vayan al médico, porque los médicos ya están muy saturados, sus consultas y, bueno, no. Pero si tienen alguna duda sobre su salud, no dejen de consultar al médico. Si tienen alguno de estos síntomas, vayan y se lo digan al médico. Él sentará la prioridad de la consulta que deben tener con el ginecólogo. Evidentemente no es lo mismo una pérdida de sangre, que eso es preferente que una pérdida de orina, que eso tiene menos importancia, un prolapso que se puede dilatar en el tiempo. Bueno, yo espero haber satisfecho las expectativas que ustedes tenían creadas en torno a esta charla, a esta conferencia. Y bueno, si es así me doy por satisfecho, pero en todo caso lo que les deseo es que sean tan felices como aparentan ser estas mujeres que vemos en esta diapositiva. Y termino como empecé, muchas gracias al Colegio Médico, muchas gracias a su presidente, muchas gracias al doctor Pérez Villoria por esta invitación a participar en las charlas y a ustedes por su presencia y la atención prestada. Así que por mi parte, muchas gracias por su atención y presencia. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Si hay alguien que quiera preguntar, levanta la mano y ve pasando el micrófono.
Bueno, voy a contar el chiste para que vayan preparando su pregunta y tal. Las preguntas que se hacen en este tipo de cosas muchas veces tienen ese carácter personal y uno no puede profundizar en la respuesta porque no conoce el caso en profundidad, ¿no? Entonces hay que dar... Bueno, es una excusa que yo me he inventado ahora. Va. Bien, que el chiste pues dice que Jesucristo le dijo al Padre, dice, mira, yo tengo mucho interés en volver a la tierra esta vez, pero quería ir a un sitio que en poco tiempo y en un sitio, un poco espacio, pudiera ponerme en contacto con personas de toda condición, sexo y tal. Entonces le dice el Padre, pues ya lo tengo. Mira, vas a ir a una consulta del médico de la Seguridad Social. Total, que Jesucristo se presenta allí a pasar la consulta del médico de la Seguridad Social y dice, a ver, que pase el primero. Y pasa un señor en una silla de ruedas y le dice Jesucristo, dice, ¿y qué es lo que te ha pasado? Dice, bueno, pues que hace unos meses sufrí un accidente, ya ve usted, me he quedado pues parapléjico en una silla de ruedas. Y va a Jesucristo y le dice, levántate y anda. Total, que el tío sale de la consulta y se acercan todos, oye, ¿qué tal, el nuevo médico, cómo te ha tratado? Dice, va, como todos, ni me ha mirado. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Ha comentado que el tema de la continencia urinaria tenía relación, lo relacionado en un momento con el Parkinson. ¿La gente que tiene Parkinson padece más incontinencia urinaria? Sí, se asocia, o sea, es uno de los síntomas que tiene lo del Parkinson. No querrá decir que todo el mundo que tiene Parkinson tenga incontinencia urinaria, pero que sí que es verdad que mucha gente de este tipo la tiene. No me estaba refiriendo, no la incontinencia urinaria, perdón, sino esta micción imperiosa, esas ganas de orinar de forma frecuente, que como digo se acompaña de orinar muchas veces al día y muchas veces por la noche. Y alguien que quiera eso, que compruebe si padece esto, no tiene más que dejar correr el grifo y solo con ver el agua o sentir el agua le entran ganas de orinar. Pero sí, y la esclerosis múltiple también, enfermedades neurológicas tienen que ver mucho con ello. La incontinencia de esfuerzo, tengo que decir que es una enfermedad que solo afecta a las mujeres. En los hombres, salvo esta micción imperiosa que se le puede escapar algo de orina, pero no le afecta. Y además, la incontinencia urinaria de esfuerzo no se produce en la cama. Esa es característica. Se da en las mujeres y no se produce en la cama. Pero ya digo, quien la padece, la mayoría de las mujeres que la padecen son reacias a los tratamientos médicos y no digamos los quirúrgicos, ¿no? Porque, bueno, se puede ser que es tolerante y ya digo, aunque compromete mucho la vida social, pues se pasa con ello. No, porque si me ha escuchado usted, le he dicho que no es lo mismo un tumor que un cáncer. El tumor crece, pero no metastatiza, no se disemina a otra zona. Puede crecer lo que se quiera. Un quiste de ovario puede tener el tamaño de una cabeza de un niño y no ser más maligno. Y otras veces puede ser muy pequeño y ser maligno. Si el diagnóstico o los signos ecográficos hacen pensar que si estamos ante un quiste de ovario, y así a través de la ecografía o de la resonancia se puede controlar, pues no tenemos que hacer nada. Si hay signos radiológicos o ecográficos que nos hacen sospechar la existencia de un cáncer de ovario, podemos hacer algún análisis, esos marcadores que decía yo, el antígeno del cáncer, el 125, y llegar a una sospecha diagnóstica. Si llegamos a una sospecha diagnóstica de que eso no es un simple quiste de ovario, lo lógico es proceder a entrar en el abdomen y examinar, quitar parcial o totalmente ese ovario y mandarle a analizar. Eso es lo que procede a hacer. Las revisiones son normales cuando se trate de un quiste, cada 6 o cada año, ver cómo crece. No importa a veces que crezca, si no tiene criterios de malignidad radiológicos o por imagen que nos haga sospechar que se está malignizando, porque si es así hay que intervenir pronto. Y cuando no se tiene prisa, los médicos no tienen prisa, porque han visto eso y no tienen prisa,
puedes pensar que no es malo. Claro, por eso es que si los médicos no tienen prisa es que sospechan que estamos ante una lesión benigna que conviene esperar y vigilar. Porque si lo sospechan, esté segura que inmediatamente le van a proponer a abordarlo a través de una laparoscopia o algo así. Eso no le quepa la menor duda. ¿Más? Yo quería preguntar, en caso de tener herencia al BRCA1 o BRCA2, Sí. por ejemplo, una persona joven, a la hora de tener hijos, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Tenerles antes de los 25? ¿Quitarse primero eso y luego tener hijos? ¿O mejor renunciar a ellos? Vamos a ver, yo si se trata de una mujer a que a través del consejo genético, porque en su familia ya ha habido varios casos, como he dicho, y está diagnosticado por consejo genético de que tiene un antígeno, es una mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, yo lo que diría es que cuanto antes cumpliera con su idea genésica, es decir, si quiere tener un hijo, que lo tenga de forma inmediata, porque le va a permitir tenerlo y amamantarlo. Si lo dejamos pasar tiempo puede desarrollar un cáncer ya sea tardía para cumplir eso. Y tan pronto lo cumpla, yo ya le propondría, como en estos casos, decir, oye, tienes 35 años, ya has tenido los hijos, es el momento de quitar los ovarios y las trompas, vamos a reducir tu tasa de cáncer de mama en un 50%, y si ya ella dice, pues no considero satisfecho ese 50%, quiero ir a más, al 97, 98, pues entonces cuando hay que hacer la mastectomía bilateral. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizada la charla. Bueno, gracias. Bueno, pues esto ya se acabó. Bien, que no te había visto ni conocido. Sí, sí, sí.